Liderazgo Comercial, episodio 1745 del miércoles 11 de marzo de 2026. Hola, muy buenos días, tardes, noches, o sea, el momento que sean que estés escuchando. Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de este programa que, como has escuchado, es de un miércoles. ¿Y qué sucede los miércoles? Tenemos la sección Estrategia Comercial con el jefe de la tribu de los vendedores unicornio, Sergi San José. Hoy vamos a hablar de la diferencia entre las métricas de actividad y las métricas de resultado, porque claro, una empresa puede estar creciendo al 6% y creer que va muy bien, sin darse cuenta de que su resultado, de que su mercado está creciendo al 20%, es decir, está perdiendo cuota. Y no te hablo de algo de oídas, te hablo de algo que conozco. Y de eso hablamos Sergi y yo, de, oye, ¿cuáles son los parámetros adecuados para medir? Que algunos serán de resultados y otros serán de actividad, pero ya sabes que tienes todo esto dentro del episodio de hoy. Y recordarte que tanto Sergi como yo trabajamos para ayudar a los propietarios de empresa y a los directores comerciales en el desarrollo comercial y en la formación profesional en ventas de su equipo comercial. Y sin mucho más, te dejo con el episodio de hoy. Muy buenas, Sergi, ¿cómo estás? Muy buenas, don Santiago. Muy bien, la verdad es que sí, muy bien. Mejor que cómo está el mundo, macho, que está el mundo más revuelto. El mundo, había una peli, yo no sé si era de Mel Brooks, que se titulaba El mundo está loco, 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 loco. ¿Te suena esa peli? Esa Me suena. De Mel Brooks, de los años 80 o años 90, ¿no? Muy antigua. Joder, yo de fíjate. Mel Brooks la que más me acuerdo es la de la mujer de rojo, pero bueno, esa también. Sí. ¿Quién no se acuerda de la mujer de rojo? Pero sí, yo creo que era en los años 90, el mundo está muy loco, 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 sí. O el mundo está loco, 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 y fíjate, no ha cambiado tanto. Sigue igual de loco o más. Bueno, yo creo que sigue igual de loco, lo que pasa es que ahora nos enteramos más, porque tenemos más acceso a la información, ¿sabes? Y nos enteramos de todo lo que ocurre, hasta de lo que no ocurre también nos enteramos, ¿sabes? Porque con las fake news y toda la mierda, hostia, tenemos una cantidad de información exagerada, tío. Exagerada. Yo a veces me abrumo. No, ya hay que tener cuidado porque, claro, hoy en día ya pueden replicar tu imagen, tu voz, tu todo. Y, o sea, yo he leído en varios sitios gente que está teniendo problemas en Instagram, en redes sociales, que es que suben vídeos de ellos, crean un perfil, pues como, oye, guión bajo Sergi San José, pues aquí pone guión bajo Sergi San José con K en vez de con... joder, sí. Te graba tu voz, te graba tu audio y pareces tú, ¿eh? Y recomiendo aquí unas pastillas para adelgazar, ¿no? Y cosas esas, ¿no? O invierte en criptomonedas o cosas de ese estilo. Y tú que eres famoso y conocido, pues claro, pues puedes incitar a gente que te siga y tu efecto halo de que quieren ser como tú. Sí. Eso lo vi. Mira, yo sigo a Marc Vidal, no sé si le conoces a Marc Vidal. Sí. ¿Sabes? Un influencer, un tal. Bueno, pues una vez me salió una publicación en Instagram, tío, de Marc Vidal que decía que me metiese en un foro de inversión en criptomonedas, no sé qué, no sé cuánto, y pensé, hostia, qué cosa más rara, tío. Este tío haciendo publicidad de criptos y tal, es decir, decantándose tan claramente para una cosa y haciendo negocio con eso y tal, me pareció rarísimo. Y luego al cabo de unos días, pues salió diciendo que era un fake. Claro. Digo, pero era su cuenta, ¿eh? Era su cuenta la que yo sigo, tío. La habían hackeado y estaba él, bueno, un tío que tiene millones y millones de seguidores, ¿sabes? Bueno, pues recomendando que se metiesen en un foro de WhatsApp, no sé qué. Claro, ahí tienen datos, tienen todos los teléfonos, tienen no sé qué. Pues mira la de miles de personas que se meterían en ese foro de WhatsApp donde les enseñaban a invertir en criptos. Flipas. Por eso que hay que tener ya mucho cuidado. Bueno, vamos a lo nuestro, ¿no? Vamos a lo que vamos. ¿A ti te ha pasado alguna vez que alguien diga, oye, que aquí se trabaja mucho, pero vendemos poco? Bueno, sí, o sea, me ha pasado alguna vez. Me pasa constantemente, Santi. Es decir, todo el mundo quiere vender más de lo que vende, a priori, aunque no lo digan, ¿sabes? Y
Y todo el mundo te dice que ellos trabajan, que sí, el equipo comercial trabaja. Yo he encontrado muy pocos directores comerciales que me digan, mira, es que a mi equipo comercial le falta trabajo. Sí. No, ellos trabajan, es buena gente, son trabajadores y tal. También tiene una cosa, lo que diga la gente ya sabes, ¿no? Yo siempre digo que mentimos porque nos mentimos a nosotros mismos. No queremos reconocer que a lo mejor falta trabajo. Eso nos cuesta. Fíjate en el fútbol, ¿no? Los entrenadores, ¿no? No saldrá un entrenador a decir mi equipo no trabaja. No, necesitamos más concentración, tal, pero no te dicen tu equipo no trabaja. Todos pensamos que mi equipo trabaja, pero queremos mejores resultados. Eso sí. Entonces sí, lo he oído muchas veces. El equipo está activo, hacen visitas, llamadas, correos, bla, bla, bla. Sí, pero no se vende lo que se debería vender. Y el gran problema de esto es lo que ocurre en la mente de esa persona, de ese director comercial, de ese CEO, ¿no? Que es decir, ostra, ¿qué tenemos que hacer para vender? No lo sé. Y cuando dices no lo sé, ahí te entra la ansiedad, ¿sabes? Te entra la ansiedad. Y entonces deciden hacer una cosa muy interesante, que normalmente no funciona, que es trabajar más. Sí. Y digo, normalmente no funciona. Trabajar más. Yo quiero vender más, aumento la actividad. O yo quiero vender más, contrato más gente. En los dos casos, la gran mayoría de veces no vendes más. Incluso al revés, pierdes dinero. ¿Por qué? Pues porque, lógicamente, la captación de esas ventas pues te cuestan más, porque tienes más gente que mantener o porque necesitas más actividad, por lo tanto, necesitas mucho más tiempo. Eso es lo que veo habitualmente. No sé si tú estás de acuerdo, ¿eh? Sí. Otra opción es abro nuevos mercados, abro otra delegación, empiezo a vender una línea de productos que no vendía, en vez de centrarse en lo que habitualmente hay que hacer, que es mejorar la productividad comercial, la productividad de tu equipo, ¿no? Y había un libro, no recuerdo el título del libro, sí me acuerdo del autor, Pablo Maella, que a mí me gustó mucho la frase y es de una de las que tengo grabadas, ¿no? Que él decía, las oposiciones no las saca quien más ha estudiado, sino el que mejor nota obtiene. Decía Pablo Maella, ¿no? Y es verdad. Y aquí no vende más quien más trabaja, sino quien trabaja mejor. Y muchas veces lo que sucede es que, claro, nos fijamos solo en el resultado. Y el resultado, como ya hemos comentado muchas veces, es muy engañoso. Nos fijamos objetivos de ventas, de facturación, de margen, de nuevos clientes, ya. Pero es que a veces todo eso depende más de las circunstancias que de cómo hagamos las cosas de bien o de mal, porque las podemos estar haciendo de manera muy mejorable, pero como el viento es favorable, nos pensamos que somos capitán en general. Mira, Pedro Valladolid contaba no hace mucho en podcast que él fue donde un cliente que estaba encantado porque, claro, llevaban creciendo al 5, 6, 7% desde hacía varios años, ¿no? Entonces, Pedro, que cuando empieza a trabajar con un cliente en un desarrollo de negocio, lo que hace es un estudio de mercado. Y hace el estudio de mercado y dice, ya, es que vosotros estáis creciendo al 5, 6, 7%, pero es que vuestro mercado, el año que menos ha crecido ha sido un 15%. Y está creciendo entre el 15 y el 25%. Claro, estáis creciendo, pero estáis perdiendo cuota de mercado y tú tendrías que estar creciendo un 20% y estás creciendo un 6%. Y dice, claro, ¿por qué? Porque estás fijando solo en el resultado y te comparas contra tú mismo en el año anterior, pero es que tu mercado, que en este caso era informática, va como un tiro y tú no. Y entonces muchas veces el ir a la métrica de resultado nos engaña mucho. Sí, no siempre funciona. Eso es, bueno, hacer un análisis sesgado de la situación, ¿no? Eso es hacer un análisis del qué. Pero aquí hay una clave. Hay que hacer un análisis del cómo, ¿sabes? Hay que hacer un análisis del cómo. Y esto es algo que la gente que le encanta medir, la gente que le encanta ver Excels, la gente que le encanta los dashboards, la gente que le encanta estar con el culo en el asiento en cuadro de mandos, solo se quedan en eso, se quedan en el qué, ¿sabes? Y hay que interpretar esos resultados y hay que interpretar qué es lo que ocurre antes para llegar a esos resultados. Y eso sería el cómo. Y el cómo es la actividad, Santi, el cómo es la actividad, ¿sabes? Mucha gente me dice, ostras, dime qué KPIs tenéis en el equipo, ¿no? Es decir, qué indicadores de esa actividad que tienen que hacer para llegar a los objetivos. Y no me lo saben decir, no lo saben decir,
¿sabes? Y cuando hablan de KPIs, hablan de objetivos directamente. Sí. Fíjate, ¿no? No, los KPIs son la cantidad de ventas que... No, eso no son los KPIs, eso es la meta final, ¿no? Sí, sí. La actividad que tienes que hacer para llegar a esa meta final, eso sería los famosos KPIs, ¿no? Y yo creo que esos KPIs hay que medirlos, pero sobre todo, ¿qué hacemos con esa actividad? Yo te puedo decir, Santi, mira, está demostrado que para conseguir 10 contratos tienes que hacer 200 llamadas. Tú haces 200 llamadas, vale. ¿Vas a conseguir los 10 contratos? No necesariamente. No necesariamente, porque hay una serie de aspectos en esas 200 llamadas que no estoy tratándolos contigo. Por ejemplo, ¿qué demonios dices en las llamadas? ¿A quién estás llamando? ¿Cuánto duran esas llamadas? ¿Y qué objetivo tienes de cada llamada? No es cuestión de llamar. Es cuestión, ¿no?, de tener unos indicadores de decir, oye, mira, por este camino vas a llegar a este destino. Porque la gran mayoría de gente, si va por este camino, llega a este destino. Pero ojo, ¿con qué coche estás yendo? ¿Cómo son las ruedas? ¿Las tienes en buen estado? ¿A qué velocidad estás yendo? Todos esos detalles son los que ahí tenemos que meter caña. Esos son, podríamos decir, las métricas de esa actividad, ¿no? Entonces, podemos medir todo lo que nos dé la gana, pero tenemos que tener criterio. Tenemos que medir con criterio. Medir por medir no sirve absolutamente de nada. Lo mismo que hacer actividad y no medir, ¿eh? Es decir, Sí, aquí hay que buscar un equilibrio, ¿no? Hay que buscar un equilibrio y un balance. Y yo vuelvo a lo mismo, ¿eh? Me da igual la cantidad de llamadas que hagas hasta que no controles si esas llamadas las estás haciendo bien, con qué objetivo, cómo te las has preparado y a quién. Cuando tengas eso controlado, vamos a medir la cantidad de llamadas, porque ahí sí que tendrás un criterio basado en lo mismo, ¿no? En la misma actividad, en una actividad con sentido, igual que las propuestas. Hostia, yo puedo enviar 100 de propuestas, pero si las propuestas no transmiten nada, si luego tengo que estar persiguiendo a esas propuestas, si las propuestas son idénticas para todos, si esa propuesta no vende, me da igual, voy a romper ese criterio y voy a romper también ese, bueno, ¿cómo decirlo? Pues esos KPIs, ¿no? No servirán de nada esa medición. Es que, claro, hubo una tendencia hace ya bastantes años que decía que es que la venta es cuestión de números, ¿no? Y lo que dices tú, 200 llamadas, 10 contratos. Y dices, sí, y es cierto, pero con la actividad que estás realizando ahora. Pero lo que consiste, la parte de productividad comercial, es hacerla mejor para que con 200 llamadas, en vez de 10, sean otro número mayor que 10. Porque claro, la venta es una cuestión de números ya, pero cada vendedor tiene sus números. Hay vendedores que hacen 200 llamadas y tienen 10 contratos y hay vendedores que tienen 200 llamadas y tienen 20 contratos. De mayor o menor importe, que luego es lo que tendremos que ver. Pero aquí lo que hay que analizar, como dices tú, es cómo estás haciendo esas llamadas, cómo estás haciendo esas visitas. Y esa es la parte clave del jefe de ventas. La parte clave del jefe de ventas no es estar con los Exceles, viendo números y diciendo, tú vas pocas, tú. No, es acompañar a sus vendedores para saber cómo están haciendo esa visita, cómo están preguntando, cómo están realmente interesando al cliente para que cuando reciba la propuesta quiera recibirla porque le está solucionando algo. Pero como no lo hacemos, pues nos fijamos solo en los números. Y sí, es cuestión de números, ya, pero sí, lo que consiste es en que mejores esos números, no en que repitas una y otra vez lo mismo y dependas del mercado. Entonces, claro, si solo vamos a resultados, ¿qué suele suceder? Presión, estrés, que el vendedor improvisa lo que puede y que a veces, pues, mira, yo he conocido empresas en las que a día 28 o 29 del mes metían pedidos que se anulaban el día 1 o el día 2 y todos los meses sucedía lo mismo. Y dices, claro. Y encima el director comercial no sabía por qué, no entendía qué hacían los clientes. Decía, sí, tus clientes son los que hacen esos pedidos. Claro. Efectivamente. El equipo juega con las métricas. ¿Y cuántas veces has visto, Santi, que esto me lo he encontrado yo muchas veces, que se incentiva el KPI? Es decir, hostia, yo quiero que hagan llamadas, pues les voy a pagar por cantidad de llamadas. Ostras, y resulta que, vale, pues la gente dice, ¿tú qué quieres? ¿Que haga llamadas? Pues te voy a hacer 2000 al día. Sí.
¿Y de qué sirve eso? No sirve absolutamente nada. Yo lo he visto, además es que lo he vivido en mis propias carnes. No, ¿faltan propuestas? Pues venga, oye, hay que enviar X propuestas y te doy X dinero. Es decir, le pagas por enviar propuestas. Yo te voy a enviar 200.000 propuestas. Evidentemente, joder, enviar, copiar y pegar está chupado, ¿no? Darle al botón de enviar, eso está chupado. Es lo mismo que cuando la gente incentiva el rellenar información en el CRM. Sí. ¿Cuántas veces ocurre? Es que mis comerciales no rellenan información en el CRM. Vale, pues lo que voy a hacer es, les voy a dar un 5% más de comisión a aquel que rellena el CRM. Joder, vale, lo rellena, pero te pones a leer lo que pone el CRM y es de risa. Es de risa. Visito a Manolita y le entrego catálogo. ¡Hala! Ya he rellenado, dame mi 5% de comisión. Es decir, la gente va a hacer lo que tú quieras que hagan. Yo siempre lo digo eso. La gente va a hacer lo que tú quieras que hagan. ¿Por qué? Porque les vas a pagar por ello. Y no son tontos, evidentemente. Ahora, no sirve de nada. Absolutamente de nada. ¿Por qué? Porque estás confundiendo el tocino con la velocidad, macho. Lo estás confundiendo. Cuando la métrica se convierte en un objetivo, ostras, ya no es una métrica. ¿Estás de acuerdo o no, Santi? Sí, la gente hace lo que le incentivas. Vamos. Hay una historia, un cuento, que yo lo he contado en muchas ocasiones y lo voy a volver a contar como buen abuelo cebolleta que soy. Mira, este era un pastor al que se le despeña una oveja y claro, se le mata al despeñarle, entonces baja donde está la oveja y lo que hace es la desolla para conservar la piel de la oveja que la necesita, y ya una vez que ha desollado la oveja ve pasar a un lobo con un conejo entre los dientes. Entonces el conejo le mira así implorando ayuda y el pastor llega a un acuerdo con el lobo al que le propone cambiar el conejo vivo por la oveja que ya tenía desollada. Al lobo le pareció un trato extraordinario porque encima ya le dan la oveja ya desollada, vamos, lista para comer. Por supuesto, el conejo le promete, vamos, fidelidad eterna al pastor y el pastor llega, come y se sienta debajo de una encina a echar la siesta. Está echando la siesta y nota que le tocan en el hombro. Y abre los ojos y se encuentra al lobo que le viene con 2 conejos. Claro. ¿Qué hace el lobo? Lo que tú le has incentivado. Y los vendedores hacen lo que incentivamos. Entonces, si incentivamos llamadas, hacen llamadas, pero no de calidad. Mira, mi primer trabajo fue vender fotocopiadoras. Años 80. El 88 exactamente. Y lo que hacíamos, o sea, nosotros para vender la fotocopiadora la dejabas en demostración. La dejabas en demostración una semana, que la probaran y luego pues la intentabas cerrar. Entonces, a nosotros nos pagaban por demostraciones, pero con un matiz. Es decir, tú cobrabas más o menos comisión, más o menos porcentaje y cobrabas el dinero de cada demostración siempre y cuando cerraras una de cada 4. Bueno, es decir, te pagaban, pero si no cerrabas, no te pagaban. Y encima te caía la bronca del delegado de a ver qué coño hacías llevando y trayendo máquinas si no ibas a Claro, es que eso vale un dinero. Es que eso vale un dinero. Tú fíjate, si tú solo incentivas por la prueba gratuita, esto me pasó, yo también, yo vendía agua, las típicas máquinas de agua, ¿sabes? Del bidón de agua. Pues se hacía también con la prueba gratuita. Pero claro, si solo incentivabas la prueba gratuita, vale, ellos instalaban infinidad de máquinas. Pero infinidad de máquinas a gente que decía, oye, que no te lo voy a comprar. Oye, que es que no me la dejes. Oye, que es que paso, que no me la... Usted quédesela. Coño, ¿cómo no te va a insistir si cobra por ello? Pero ya no solo es lo que le pagabas, es todos los gastos operativos alrededor. ¿Sabes? Un tío con una furgoneta, un instalador, recógela. O sea, eso es un drama. Eso es un drama. Sí. Este es un ejemplo muy claro, el de la prueba gratuita, de lo que sería incentivar un KPI en vez de hacer las cosas bien, ¿no? En vez de enseñarles, joder, a quién instalar la prueba gratuita, cómo instalar la prueba gratuita y cómo luego hacer ese seguimiento de esa prueba gratuita, ostras, se incentiva solo la prueba gratuita. Mira, es que lo tienes que hacer, lo puedes hacer, pero metiendo otro KPI intermedio de control. Es decir, porque si solamente metes uno, pero si metes el otro, no.
de seguimiento y de sí, de pruebas gratuitas, pero macho, tienes que vender una de cada 3, de cada 4, de cada las que sea, ¿no? Y en función de eso, uno, te la pago, no te la pago. 2, tus comisiones van a depender de eso, porque yo no recuerdo, pero luego dependían, nosotros teníamos un porcentaje de comisión y luego dependía también del porcentaje de las máquinas que hubieras cerrado en el mes o no, que habías dejado en demostración. Claro. Ya no me acuerdo porque la verdad, lo cierto es que en mi caso los números eran buenos. O sea, yo cerraba prácticamente, no te voy a decir todas, pero cerraba muchas, la gran mayoría. Porque en mi caso sí cualificaba muy bien. Yo no dejaba una máquina por dejar. Entonces cualificaba bien y cerraba. Con lo cual no me acuerdo de los números, pero a su vez, en función del porcentaje que tenías de cierre frente a demostración en el mes, era lo que te subían o te bajaban las comisiones globales que obtenías por la venta. Entonces, bueno, pues, tío, pero que ser un sistema bien pensado. Entiendo, supongo, no lo sé, que antes tendrían solo el de dejar las máquinas y se darían cuenta que, claro, la tasa de cierre sería ridícula. Entonces, digo, espera, que tengo que meter aquí otro sistema. Y digo, no, pues que si no es de esto, y además, porque eso sí lo he visto, el delegado echar unas broncas de bigotes a gente que dejaba 10 máquinas y no cerraba ninguna. Claro, al final hay que poner factores de corrección y de desviación de lo que te interesa, ¿no? Pero bueno, que se puede poner antes, evidentemente, si solo compensar un poco y tener claro eso, que al fin y al cabo las actividades correctas, bien hechas, es el camino para el resultado, para conseguir el resultado de la manera más rápida. Las actividades que tienes que hacer y además hacerlas de lo mejor posible. También tiene una cosa, Santi, que se nos va el tiempo y quiero comentar esto. También depende, como siempre, depende, como diría Jarabe de Palo, depende de qué depende, ¿no? Todo depende. Depende del tipo de vendedor, ¿no? Quiero decir, que si tú tienes un vendedor junior que acaba de empezar y que necesitas que se focalice más en la actividad, porque necesitas que empiece a coger hábitos de actividad y tenga claro qué es la actividad, cuál es la actividad necesaria para llegar a los objetivos, ostras, a lo mejor en este caso sí que tenemos que primero focalizarnos más en que haga esa actividad, aunque no la haga del todo bien. ¿Me explico? ¿Sabes? Porque aquí siempre en su justa medida y en el equilibrio, ¿eh? Porque hay gente que dice, bueno, pues entonces con poca actividad me es suficiente. No. Hay veces que hay que hacer muchas repeticiones, mucha actividad y más vale que lo hagas mal a que no lo hagas. Y luego cuando aprendas ya te enseñaré a hacerlo bien, pero que tienes que tener cogido el hábito de las visitas, de esas pruebas gratuitas, de esas llamadas y demás, ¿no? Pero cuando el vendedor ya es más senior, entonces nos podemos enfocar más en el proceso para conseguir un mejor resultado, ¿sabes? Mucho más foco en el resultado. Mucho más foco también en dejarle autonomía, en criterio, en que él empiece a decidir, ¿no? Ya más acciones. El jefe de ventas, su trabajo precisamente es conectar estas cosas, ¿no? Y detectar esas desviaciones para corregir, ¿no? Estar pendiente de eso. Aquí, con lo cual, lo que estamos hablando, que el café para todos es habitualmente una mala política. Era el liderazgo situacional de Hersey y Blanchard y ver si estás con un novato ilusionado, si estás con un vendedor de alto rendimiento, estás con un tío ya quemado o estás con alguien que está desmotivado. Porque en función de cómo esté, vas a tener que medir unas cosas u otras y vas a tener que llegar a acuerdos con esas personas de una actividad diferente, de un acompañamiento diferente, de un apoyo distinto, porque esto no es cuestión de control. Es cuestión de apoyar que consiga mejores resultados, porque los resultados son responsabilidad del vendedor, no es de la empresa, es del vendedor. Y tú, jefe de ventas o director comercial, lo que tienes que hacer es apoyarle, pero para eso tienes que identificar lo que es. Y no vale todos igual, no vale. No es lo mismo un vendedor en un estado de alto rendimiento que desmotivado. Y no es lo mismo una zona que otras, porque hay zonas en las que tienes viento a favor y hay zonas en las que tienes viento en contra. Y la empresa es la misma, pero pero joder, creo que todos hemos conocido zonas que van como un tiro y zonas que no. ¿Por qué? Bueno, pues por 1000 circunstancias de mercado que ya hemos comentado en otras ocasiones, porque la competencia es más activa o menos activa en unas zonas o tiene más o menos implantación en unas zonas, con lo cual el trabajo es diferente. Y yo creo que eso es lo que se tiene que dar cuenta, uno, el vendedor, que la responsabilidad de vender es suya, no es de su empresa, es suya, y el jefe de ventas o el director comercial, que lo que tiene que hacer es ayudar a sus vendedores a que consigan resultados. No presionarles, no empujarles, no controlarles, ayudarles a que consigan los resultados que ellos tienen que conseguir. Totalmente. Muy bien, Santi.
Serie, pues nada, pues oye. nos vemos la semana que viene a ver cómo van las cosas del mundo loco, ¿no? Esperemos que se vaya arreglando. Un abrazo, Santi. Venga, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao, chao.